La psicología los hace y ellos se juntan. Cantemos Liberaciones, el lugar donde somos. Te invitamos a escuchar este podcast, en el que trataremos distintos temas con enfoque socioemocional. Donde podrás cuestionarte paradigmas, condicionamientos. Y te brindaremos herramientas para resignificar experiencias de vida. Adriana Carlos y Pablo Montelongo. Cantemos Liberaciones, el lugar donde somos. ¡Comenzamos! Hola Adriana, ¿cómo te va? Mira, tengo una duda. Tú, como recursos humanos, a ver si me puedes ayudar. Estuve leyendo unos correos que nos enviaron al departamento de ventas de unas empresas con las que tenemos unos convenios comerciales que, por cierto, llevaban copia para ti, para recursos humanos. Ajá. Y en ellos hablaban de una norma que deberíamos cumplir, de algo así como de psicología, pero la verdad no entiendo mucho del tema. ¿Tú me puedes aclarar para explicarles yo también a la gente de ventas? Con gusto, Pablito. Mira, sí leí los correos, sí venían con copia a nosotros de recursos humanos, pero no te preocupes, cumplimos perfectamente con la norma y de hecho ya los contestamos desde nuestro departamento. ¿Te acuerdas de la encuesta que pusimos la semana pasada? Sí, claro, hacían varias preguntas, sí, claro. Bueno, esa encuesta es precisamente lo que te están pidiendo. Es uno de los pasos para cumplir la norma 035. ¿Sale? Okay. Esta norma es de factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral. Por eso dices que es una norma de psicología. Sí, a eso me sonaba. Ajá. Pero no te preocupes, ya está lista, ya contestamos a nuestros clientes comerciales. Pero para que no te quedes con dudas, te invito a escuchar el siguiente podcast. ¿Te late? Ok, vamos a escucharlo para conocer más de esto. ¿Ya aterrizaste? Bienvenido Pablo Montelongo, bienvenidos queridas y queridos podcast escuchas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cantemos Liberaciones. Este espacio para seguir descubriendo, conociendo y creciendo. Así es, gracias a ti que estás en tu dispositivo móvil, en tu computadora, en tu smartphone, en tu tableta, en tu televisión también inteligente. Gracias por darte este tiempo de acompañarnos. Los saludamos, Pablo Montelongo, psicólogo, músico, poeta y loco. Y tu servidora, Adriana Carlos, psicóloga, actriz, poeta y loca. Genial, gracias. Bueno, pues le traíamos muchas ganas a este tema, Montelongo. Así es, nos encanta ya quería. Nos encanta el tema de la psicología laboral. Qué bonito. Es que abarca tanto, abarca la totalidad del ser humano y el hecho de que el Estado ya tenga políticas públicas en función del bienestar de los empleados, a mí me fascina. Así es, a partir de este año ya entró en vigor, ya como norma obligatoria para todas las empresas, el cumplir con precisamente darle atención a los factores psicosociales en las empresas. Sí. El nombre me parece que tiene mucha fuerza, el nombre de esta norma. Me parece que tiene mucha fuerza y que nos da muchas pistas sobre hacia dónde se está dirigiendo. Ahí me escucho mejor, ya encontré la diferencia en el rollo del microfoneo. Pausa, producción, cierro paréntesis. Perdóname. La norma por sí misma tiene un nombre que me parece que engloba mucho de lo que buscábamos hace mucho tiempo en los psicólogos laborales, la gente que estaba dentro de las empresas en función del bienestar psicosocioemocional de los empleados, pero sigue quedando un poquito ahí como vago el asunto, ¿no? La norma 035 se llama, o el nombre completo es Factores de Riesgo Psicosocial en el Entorno Laboral.
¿cierto? Así es, Ya ese es el nombre oficial que tiene esta norma mexicana que, para hacerlo más corto y como lo conocemos en los que nos dedicamos a esto, la conocemos simplemente con el nombre de la NOM 035. Si en tu trabajo ya te lanzaron algunas encuestas, están haciendo algunas evaluaciones, si Recursos Humanos ya te empezó a pedir que llenes formatos y dice NOM 035 y te habla de traumas, de emociones, de no poder dormir, de si estás feliz en tu trabajo, si sientes angustia, cada cuánto tiempo sientes angustia de entrar en tu trabajo, todo eso que te están pidiendo es para regularse sobre esta norma, la cual, pues bueno, pretende que los centros de trabajo identifiquen y analicen de forma general los factores de riesgo psicosocial, así como la evaluación en el entorno organizacional. No solamente es evaluar el riesgo psicosocial de la persona o del entorno, sino también evaluarlo, ¿no? Para poder entonces generar acciones concretas que disminuyan los riesgos psicosociales, ¿no? Así es. Lo que la norma pretende es precisamente detectar, analizar y buscar la manera de que vayan, pues si no se pueden desaparecer por completo, sí ir trabajando con ellos. Que se controlen, que se regulen, por supuesto. Exactamente. Entonces esta norma lo que busca es precisamente buscar el bienestar psicosocial de los trabajadores. Pero hay cosas que no se contemplan definitivamente para nada en esta norma. Como por ejemplo, esta norma no es un instrumento para hacer evaluaciones psicológicas a los trabajadores. No es un cuestionario para identificar trastornos mentales. Esto es importantísimo. Si en algún momento tú crees que al responder alguna de estas preguntas, lo que pretende Recursos Humanos es ubicar algún trastorno mental en ti, y dices, no, me están psicoanalizando, no es cierto, no va por ahí. No. Y tampoco es un método para conocer variables psicológicas internas al individuo, como sus actitudes, sus valores, su personalidad. No, esas evaluaciones se hacen, sí se llevan a cabo este tipo de evaluaciones, pero generalmente cuando la persona va a entrar a trabajar, ¿sí? Cuando se hacen los exámenes psicométricos para evaluar a la persona que va a ocupar determinado puesto, y esas evaluaciones se hacen dependiendo el puesto que se va a ocupar, pero para efectos de la norma, eso no tiene que ver. Claro. Es muy valioso lo que acabas de decir, porque hay un proceso que le llamamos de reclutamiento, selección e incorporación en la psicología laboral, y en ese proceso se te ha evaluado justamente tus actitudes, aptitudes, personalidad, habilidades o competencias que le llaman ahora para desempeñar ese puesto que tienes. Ya no se te va a evaluar eso. Entonces, es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo, Montelongo? Que seamos honestos en el llenado de estas encuestas, por más repetitivas que pudieran parecer las preguntas. Así es, tiene que ser lo más honesto posible, porque de eso va a depender el entorno laboral, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, las políticas que van a salir de esas evaluaciones, para que sean más apegadas a la realidad, se tiene que ser bien honesto en responder estas encuestas. Ajá. Subrayando nada más un poquito, las políticas internas de la empresa. ¿Qué sucede? Te vamos a platicar un poquito el proceso. La empresa, con esta norma, con esta ley que se acaba de establecer en el diario de la Federación, bueno, no se acaba de establecer, pero se está implementando ya de forma a partir del 23 rigurosa. de octubre del 2020 ya entró como a chaleco, que todas las empresas lo deben de cumplir, todas las empresas desde un solo trabajador. Ajá. Esa norma lo que le dice a la empresa, tienes que evaluar cuáles son tus riesgos psicosociales. Vamos a hablar un poquito más adelante de lo que son estos factores o que evalúa. Le dice, tienes primero que ubicarlos, evaluar a tu gente y ver cuáles son los riesgos psicosociales que encuentras. Cuando los encuentres, tienes que generar políticas internas para el control, reducción o eliminación de esos riesgos psicosociales.
Entonces, de que respondas honestamente a esas evaluaciones y esas encuestas, depende que se logre la prevención de factores de riesgo psicosociales, la prevención de violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Esto que todos los empleados y empleadores soñamos, que es trabajar en un espacio, en una organización armónica. Estar en un espacio en donde cada uno de los colaboradores se sienta seguro, cómodo y en desarrollo de todo su potencial. Así es. Y para ponerles un símil, podemos decir que es como cuando vamos al médico. ¿Sí? Que el médico nos dice, a ver, ¿qué es lo que siente? No, pues es que siento escalofrío. Ok, tiene temperatura, tiene esto, tiene... Entonces, entre más información le demos al médico, más van a saber cuál va a ser nuestro diagnóstico y nos van a poder recetar lo que realmente necesitamos. Si damos muy vagas las explicaciones, no, pues es que me siento así como que cansado. Por eso, cansado, te falta aire, tienes los músculos débiles, sientes mareo, sientes... O sea, entre más específico sea, más le van a acertar a tu diagnóstico y obvio te van a dar el medicamento que necesitas. Así es igual aquí. Entre más apegada a la realidad sean tus respuestas, se van a hacer unas mejores políticas que realmente sirvan para desarrollar el entorno emocional, psicoemocional y psicosocial que se necesita para tener un mejor ambiente en el trabajo. Y lo más maravilloso de todo eso, yo estoy fascinada con esta norma, porque más allá de decir, wow, la empresa está haciendo algo, es no, o sea, sí, pero no. Ya me di cuenta que eso es muy mío. Sí, pero no. O sea, la empresa está haciendo algo porque ya se normalizó, ya se regularizó, porque tiene otros fines, por ejemplo, el no ser multada. Pero lo que es valioso aquí es ubicar que el diagnóstico del que nos hablas, Pablo Montelongo, es a nivel organizacional. No es a mi individuo y entonces el empleador o mi jefe o la organización me puede correr si es que yo brinco con alguna situación de inestabilidad psicosocial. No. Al contrario, es un diagnóstico a nivel centro de trabajo para mejoras del mismo. Y es tu derecho ejercerlo. Es tu derecho a estar en un espacio seguro. ¿Cuántos de nosotros como empleadores no hemos estado insatisfechos con el ambiente laboral? No hemos dicho, no, es que mi jefe, mi jefa no se preocupa si yo estoy estresado, me da trabajo de más, me pide trabajar tiempo extra, me cambia los turnos sin previo aviso y entonces hay un descontrol físico, mental que no alcanza a ubicar, ¿no? Y de pronto nos sentimos desvalorados en ese sentido. Es aquí, es en esta norma, es en estas encuestas que nosotros tenemos la posibilidad de levantar la voz y de decir lo que necesitamos. Para esto, no todos nuestros malestares psicosocioemocionales entran dentro de factores de riesgo para la NOMS. Así es. Pablo Montelongo, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosociales a los que se refiere la norma? Bueno, como bien lo mencionas, existen muchísimos factores de riesgo psicosocial en la vida, pero la norma, la NOM 035, nada más especifica unos y de ahí no se sale. Como por ejemplo, estos tienen que ser, según la norma, son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, tales como el ciclo de sueño-vigilia, ¿sí? Y estrés grave. Y algunos de adaptación, como por ejemplo, la naturaleza de las funciones del puesto, el tipo de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado, ¿sí? Y a continuación voy a decir cada uno y vamos a tratar de ir describiéndolos. Ok, nada más antes de avanzar. Para mí y para nuestros podcast escuchas. Radio escuchas. Podcast escuchas. ¿Qué es trastorno de ansiedad no orgánicos? Ok, trastorno de ansiedad no
Orgánicos, qué buena pregunta. Orgánicos obviamente se refiere al cuerpo, ¿sí? Los trastornos de ansiedad no orgánicos son aquellos que no tienen una naturaleza fisiológica, ¿sí? Cuando tenemos una enfermedad física, ¿sí? Nos da un trastorno de ansiedad. Es que tengo gripa y me da ansiedad. Es que me duele la cabeza y me da ansiedad, ¿sí? Entonces, los que no vienen provocados por algo físico son esos trastornos ansiosos no orgánicos. Por ejemplo, mi puesto de repente tuvo un cambio y estoy teniendo turnos en la noche, entonces tengo que permanecer despierta en la noche y pues ni modo, tengo que dormir en la mañana, pero no estoy durmiendo como debería, no estoy descansando adecuadamente y empiezo a tener un descontrol que se deriva a algo físico, pero desde la situación concreta de mi puesto, de las funciones. Así es la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. El tipo de jornada de trabajo, por ejemplo, los que tienen turnos rotativos, ¿no? Que van una semana en la mañana y a la siguiente semana van en la noche y se les cambia todo el ciclo de sueño-vigilia. Eso también de repente genera trastornos emocionales y físicos. Y la exposición a acontecimientos traumáticos severos, como por ejemplo la gente que trabaja en autoservicios, las tiendas de conveniencia, ajá, que sufren asaltos, que sufren, claro, o las grandes maquiladoras, que de repente hay un accidente laboral y nos toca ser testigos de que una máquina desgraciadamente falló y alguien sufrió algo físico o incluso la muerte, ¿no? Entonces, cuando nos toca ser testigos de eso, también, o alguna empresa de químicos que se incendió, entonces nos tocó estar ahí en medio de todo, ¿sí? Esos son naturaleza no orgánica. Ajá, y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. Hay también algunos trabajos que son de mucha exigencia, de mucho estrés, y de repente los mismos trabajadores se pelean entre sí. Uh-huh. Entonces también eso es violencia que también se tiene que ver en esta norma. O por ejemplo, recibí una nueva posición, dijeron que me iban a capacitar y no se ha dado esa capacitación, me siento inseguro como para desarrollar mi puesto, empiezo a tener cierta ansiedad por no sentirme capaz del desarrollo y entonces empiezo a tener cierta incertidumbre por ser despedido. Esa ansiedad pudiera ser un factor de riesgo socioemocional. Así es. Ok. Bueno, vamos a ver ahora sí cuáles son los que marca efectivamente la norma. Te digo, existen muchos en la vida cotidiana, pero para la norma y el entorno laboral nada más se consideran los siguientes. Cuéntame. Las condiciones en el ambiente de trabajo, ¿sí? El ambiente físico y el ambiente, ahora sí que de contacto humano. Sí, porque hay empresas que por sus condiciones, por ejemplo, hay empresas como las acereras, que es mucho calor, o las empresas que tienen, que manejan alimentos, productos cárnicos, que tienen que ser cuartos fríos. Sí, la temperatura ya afecta, es una condición de trabajo. ¿Sí? Okay. Hay lugares que tienen que ser al aire libre, hay otros que tienes que estar encerrado todo el día. Esas son condiciones en el ambiente de trabajo. Hay unos lugares más húmedos, hay unos más secos, okay, hay unos con mucho ruido, hay unos completamente en silencio, o los que tienen que ser bajo estándares de esterilidad porque manejan piezas eléctricas que con cualquier cambio en el voltaje del ambiente, ya afectó eléctricamente los campos de los microchips o cosas, ¿no? Entonces todo eso, sí, y no es el grupo. Entonces todas esas son las condiciones en el ambiente de trabajo. Después viene lo que son las cargas de trabajo, ¿sí? ¿Qué tanto trabajo puedes hacer en determinada jornada? ¿Sí? ¿Cuáles que si tienes que tener, por ejemplo, un administrativo, ¿no? ¿Cuántos procesos se deben de llevar en ventas? ¿Cuánto producto tiene que salir? Los indicadores, tenerlos claros. Oye, por ejemplo, en las cargas de trabajo, antes el trabajo lo hacíamos entre 4 personas y estábamos bien. Hace 6 meses despidieron a una, no la han reemplazado y nuestra carga se duplicó, porque aparte tenemos
un nuevo cliente y entonces se duplica la carga de trabajo, no se ha cubierto por parte de la empresa desde hace 6 meses y empiezo a notar cierto desequilibrio emocional por eso, un agobio a partir de eso. Exactamente, Okay. esa es la carga de trabajo. La falta de control sobre el trabajo, eso se da mucho también cuando de repente te dicen, oye Adriana, pues ¿sabes qué? Hay que hacer este reporte. Y tú dices, espérame, pues eso a mí no me toca. O sea, no es dentro de mi competencia de mi puesto. Uh-huh. Eso lo tiene que hacer alguien más, yo no. Claro. Sí, entonces de repente se dan cuenta de que sí, o sea, es parte de tu, pero nadie te lo dijo. Entonces también la falta de control sobre el trabajo, cuando no saben qué hace cada quien, okay, no se limita. Ya entendí, la falta de control del trabajo tiene que ver con la falta de información de lo que me toca hacer. Si a mí nadie me ha dicho, recursos humanos, mi jefe, nadie me ha dicho puntualmente cuáles son mis actividades, si yo desconozco o nada más tengo cierto número de actividades que sé que tengo y entonces estoy haciendo comillotas, me están dando trabajo de más, pero que no es trabajo de más, sino que simplemente no me lo habían hecho saber. ¿Eso es una falta de control sobre el trabajo? Ajá. Ok. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Bueno, pues ya como las herramientas que se utilizan, pues es ya la descripción y el análisis de puesto, en la cual, si te acuerdas, y los que, bueno, para nuestros podcast escuchas que no están familiarizados con esto, hay una sección donde dice cuáles son las tareas, las de siempre, las esporádicas y las que casi nunca, pero que sí se requieren, ¿sí? Esa a lo mejor es una vez al año. Lo recuerdo, sí. A lo mejor es una vez al año, pero está dentro de tu descripción de puesto y desgraciadamente no todas las empresas tienen esa herramienta que es valiosísima, la descripción del puesto que se genera de un análisis de puesto, pero esas son herramientas que nosotros los psicólogos laborales utilizamos precisamente para evitar esta falta de control sobre el trabajo. Claro. La jornada de trabajo también. Si es trabajo de medio tiempo, si es jornada completa, porque si nos acordamos, para la Ley Federal del Trabajo existen 3 tipos de jornada. La diurna, la nocturna y la mixta. Siempre decimos, es que el trabajo es de 8 horas. No. Según la ley, es de 8 horas la diurna, de 7 horas la nocturna y de 7 horas y media la mixta. Y para ser mixta también tiene que ver en qué horario, para poderse considerar mixta. Entonces, la jornada de trabajo también es un factor de riesgo psicosocial que está contemplada en la norma. La interferencia esta está maravillosa. La interferencia en la relación trabajo-familia. Uy, ¿hace cuántos años, quienes estamos en el entorno laboral, hace cuántos años escuchábamos esto de, es que hay que propiciar el balance de vida de trabajo? Hay que propiciar el sano equilibrio entre la vida personal y el trabajo, ¿no? Y se buscaban esquemas flexibles cuando una empresa era socialmente responsable y estaba con toda esta onda de buscar la equidad o el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Se buscaban formatos flexibles como el que ahora tenemos como el home office. Empezó un poco así. De hecho, había empresas aquí en Nuevo León que hacían los días de convivencia de la familia. El día que los hijos iban a ver el trabajo del papá, qué es lo que hacía el papá o la mamá en la empresa. Claro. Sí, los llevaban a conocer el puesto, a los compañeros, el entorno completamente laboral, ¿sí? Y muchas veces también, desgraciadamente, nos toca, a veces me tocó conocer de una empresa que todos los empleados tenían que estar hasta la hora que se fue el jefe. Y si el jefe tenía juntas más noche, nadie se iba hasta que él se iba. Wow. Eso no tampoco es saludable, ¿no? Porque pues muchos tenían ya compromisos familiares y pues resulta que quedaban bien mal porque pues el jefe todavía no se iba. A mí me gusta mucho que estas nuevas generaciones están rompiendo mucho con eso. Empleadores de esta vieja escuela de la que bien mencionas no lo ven nada bien, pero me parece que es valioso que el colaborador empiece a vivirse desde esta libertad, ¿no? De decir, pues es mi hora de trabajo, si tú te quieres quedar más tiempo, dale, pero nuestra jornada laboral debiera ser suficiente para concluir nuestras actividades. Si no estás concluyendo tus actividades en la jornada laboral y has ubicado que no tienes tiempos muertos,
Entonces, algo está pasando con tus actividades. Las cargas de trabajo. Exacto. Otro, el liderazgo. Qué importante. Qué importante saber quién es el liderazgo. No nada más se da con el jefe. El posicional. Así es, el organigrama te dice que este es el jefe, este es el director. No. También existen los liderazgos de, a ver, quién es el que mueve el pandero, ¿no? ¿Quién es el que organiza las fiestas? Claro, los ¿quién es el que liderazgos morales, ¿no? Ajá, ¿quién es el que organiza la cooperacha para los tacos del viernes? ¿Quién es el que organiza el trabajo? ¿Quién es el que organiza? Sí, esos liderazgos también entran en esto, porque ahí el liderazgo bien orientado hacia el trabajo y el liderazgo que está orientado al desorden, ¿no? Entonces, saber identificar bien esos liderazgos también es bien importante para la norma. El que sigue me emociona. La violencia. Violencia laboral. Acoso laboral en todas sus expresiones. Me encanta que sea parte de lo que está defendiendo la norma 035, porque no solamente es un tema de establecimiento, de función, no, es un tema de relaciones interpersonales. La violencia que puede llegar a ejercer un líder, la que acabas de mencionar, ¿no? Si yo no me voy, nadie se va. Eso es violencia. La violencia económica, si no terminas esto, no te pago. Los bonos que condicionan, ¿no? Evidentemente hay un tema de motivación y de salario emocional que lo hemos platicado, ¿no? Pero este condicionamiento de si no haces lo que yo quiero, cuando yo lo pido, como yo lo pido, entonces hay una latente en el ambiente de que todo el tiempo puedo perder mi trabajo. He estado compartiendo espacios y he escuchado pláticas de compañeras, de amigas, de amigos que sienten que todo el tiempo está en riesgo su trabajo, que si no hacen algo como lo pide, tal como lo pide su superior, los puede correr, pero así. Y además, me encanta que incluya la violencia de género. Sí, también. El bullying, el burning, el moving, todo, también la violencia de género. El acoso laboral, la violencia de género en el entorno laboral, es terrible. Me encanta que sea también parte de esta norma. Así es. Y bueno, pues ¿qué te parece si vamos a escuchar nuestras redes sociales y regresamos ya con la parte final de esto? Porque viene a continuación, ¿quién está obligado a cumplir con esta norma? ¿Es el patrón nada más? ¿Es el empleado? ¿Somos todos? Vamos a escuchar las redes sociales y regresamos con más. Escúchalas atentamente, anótalas, grábatelas y compártenos lo que piensas sobre esta norma, lo que hemos platicado hasta el momento. Regresamos. Cantemos Liberaciones, el lugar donde somos. Síguenos en redes sociales. Facebook, Cantemos Liberaciones Podcast. Instagram y YouTube. Cantemos Liberaciones. Página web, www.cantemosliberaciones.com. correos electrónicos, Adriana@cantemosliberaciones.com y Pablo@cantemosliberaciones.com. y escríbenos a nuestro WhatsApp 8110 40 30 10. Continuamos. Bien, pues ya escuchamos las redes sociales y vámonos ahora sí con el final. Bueno, mucha gente cree, dentro de la falta de información sobre esta norma, es, oye, todo esto lo tiene que cumplir el patrón, y si el patrón no me tiene bien psicológicamente, entonces el patrón tiene la culpa y el patrón tiene que pagar, y el patrón, sí. El patrón ya tiene muchas cargas de por sí, todas las cargas fiscales, todas las cargas de trabajo. Él tiene que estar pues en constante movimiento para captar más clientes, para tener a todos trabajando, ¿no? Que haya trabajo para todos. Pero hay muchos empleados que sí me ha tocado escuchar, no, es que el patrón ahora me tiene que... Espérame, la norma también especifica que sí hay obligaciones, tanto para el patrón como para el trabajador. Ok, esto es valioso porque, ay, yo soy rojilla, yo soy coloradilla.
Y me parece que si bien el patrón tiene muchísimas cargas, la responsabilidad del empleador o del patrón, como lo nombran en la Ley Federal del Trabajo y como se nombra o se menciona en esta norma, patrón, no es que sea así en todos los casos, pero así es como se menciona, tiene obligaciones y por el simple hecho de estar generando empleos, sí tiene la obligación, bueno, en su momento la responsabilidad, hoy en día gracias a esta norma, la obligación de generar espacios de empleo justos. Y eso implica ver por la salud psicosocioemocional del empleado. Así es. Y las obligaciones del patrón son las siguientes: implantar por escrito la política de prevención de riesgo psicosocial, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, identificar y analizar factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional, adoptar medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos, practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, difundir y proporcionar información a los trabajadores y llevar un registro de los resultados. Esas son las obligaciones que tiene el patrón. Entonces, como colaboradores, como trabajadores, como empleados, tenemos la obligación en un primer momento de estar dispuestos y disponibles para responder a estas evaluaciones y a estos diagnósticos que el patrón o el empleador va a lanzar a la institución, ¿no? Yo como trabajador tengo obligación de responder de la manera más honesta a estas evaluaciones. Así es. ¿Cuáles son las obligaciones ahora sí del trabajador? Porque es para los dos lados. Sí, por eso te digo, una es, oye, tengo que estar disponible para responder esas evaluaciones. Las obligaciones del trabajador es ejercer todas las medidas de control del patrón. O sea, llevar al pie de la letra el reglamento o lo que salga de esta evaluación. En un primer momento, entonces, mi obligación y mi derecho a ejercer es responder ese diagnóstico. En un segundo momento es, para yo poder ejercer ese reglamento, esa normativa, tengo que saber y conocer esa normativa. Entonces, mi obligación derecho como trabajador es preguntar qué ha pasado con la evaluación que respondí hace meses. Así es. Otra de las obligaciones del trabajador es abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno favorable. No propiciar el acoso, no propiciar los espacios muertos de trabajo en donde, me tengo que quedar hasta las 8 de la noche, sí, pero te tomaste 3 horas de comida, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Participar en la identificación de los factores de riesgo. ¿Cómo puedes participar? Primero con la encuesta. Y también se sugiere hacer buzones de donde se le puede avisar al patrón o a los puestos donde tienen injerencia todo esto, decirles, ¿sabes qué? Detectamos esto, o hay violencia verbal con tal supervisor, o entre estos dos compañeros ya se están llevando ahí medio fuerte, ¿sí? Nosotros también tenemos que participar en la identificación de los factores de riesgo. Pregunta, sí. Si en mi empresa, o sea, si donde trabajo no se implementa una especie de línea de seguridad o de línea de aviso o un buzón de denuncias, entonces, ¿cómo pudiera yo hacer este tipo de levantamientos de mano? Ahí ya tendría que ser, cada empresa tiene que buscar sus mecanismos. Entonces, como colaborador, no te puedes quedar esperando a que el patrón te diga cómo cuidar tu salud socioemocional. Pregunta, dale seguimiento a las evaluaciones que ya te han estado dando, porque estoy segura que por lo menos el 70% de nuestros podcast escuchas ya realizaron estas evaluaciones. Bueno, de lo que me acabas de decir, dentro de las obligaciones del trabajador también está el informar y denunciar actos de violencia al patrón. Ok. Es obligación del trabajador y también la obligación es informar por escrito el haber presenciado actos de violencia, porque si no está sentado por escrito y firmado, es un chisme. Ok, entonces, independientemente de que exista o no un buzón de queja o una línea anónima o segura o lo que sea, si yo ubico, identifico,
necesito señalar que se está cometiendo una infracción en temas de los factores de riesgo socioemocionales, psicosociales, perdón, así se llama la norma, psicosociales, por escrito a mi jefe directo o a mi RH o a mi gerente de sección. Es importante que asumamos la responsabilidad por escrito, como bien dices, porque si no se vuelve un chisme. Sé que algunos de los colaboradores, y lo sé porque he sido parte de este departamento de recursos humanos, en donde escucha, ¿no? Como el pasillazo, y dice, no, pero es que si yo ahí lo pongo por escrito y pongo mi nombre, pues me da miedito que tengan represalias y entonces me corran o no me hagan llegar al bono o lo que sea, ¿no? En este sentido, hay instancias, hay espacios en donde si yo ya denuncié y entonces, lejos de ver una solución para eso que señalé y para lo que yo asumí la responsabilidad de una denuncia por escrito, lejos de ver un cambio, veo represalias sobre mí, ¿hay una instancia en donde yo puedo ir y levantar la mano para sentirme cuidado y protegido como empleado? Siempre está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok. Existe la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, aprovecho estos micrófonos y el poder de los medios de comunicación para decir, no te quedes callado, no te quedes callada. Sé que de pronto la sensación de que otra persona tiene el poder sobre tu estabilidad laboral puede frenar el ejercicio de estos derechos que tenemos. Siempre está la posibilidad de ser defendido, de ser cuidado, y ya está esta norma aquí para eso. Así es. Otras dos obligaciones del trabajador es participar en los eventos de información, ¿sí? En las juntas donde se vaya viendo avances, donde se den a conocer los requerimientos de cada empresa, y someterse a exámenes y evaluaciones siempre y cuando el patrón lo considere necesario. Seamos activos en el cuidado de nuestro entorno laboral. Oye, hay una junta de información de no sé qué. Ay, no, pero se va a tardar 1 hora y yo en esa hora necesito terminar un reporte. Te lo prometo, te lo prometemos. Es fundamental el ejercicio de esta ciudadanía interna, de esta ciudadanía dentro del entorno laboral, para que puedas tener el espacio que te mereces por el simple hecho de ser tú. Un espacio laboral digno. Bueno, ¿qué pasa si no cumples con esto? Pues déjame decirte que sí hay multas. Y las multas van desde, esto se maneja en UMAS, ¿sí? Antes eran salarios mínimos, ahora es UMAS, que es la unidad de medida y actualización. Y las multas van desde 250 a 5,000 UMAS por trabajador, ¿sí? O sea, si tú incurres en algo violatorio a esta norma, te puede caer una multa de 250 a 5,000 UMAS por trabajador. ¿Y por cuánto trabajador, es una UMA? Pero esa multa es hacia el patrón. Hacia el patrón. Hacia el patrón. Uh-huh. ¿De cuánto es la multa? Cada UMA es de 89.62 pesos ahorita. Entonces, quiere decir que la multa mínima es de 22.405 pesos hasta la más alta, la de 5,000, que es de 448,100 pesos por trabajador. Y échele aguacate. Dios de mi vida. O sea, como empleador. Si tienes 5 trabajadores y alcanzaste la multa más alta de 5 trabajadores, estás hablando de 2 millones de pesos de multa. Peso sobre peso. Así es. Sí hay multas. Entonces, ¿qué es lo que, lejos de las multas, un trabajador contento siempre va a ser más productivo? Definitivamente. Una empresa con una cultura psicosocial y emocional favorable, sana, siempre va a ser productiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les invitamos? Que vayan ya haciendo la norma
en las empresas porque ya es obligatorio a partir del 23 de octubre del año pasado, ya es de carácter obligatorio. Ya se empezaron las auditorías. De hecho, ya empezaron las multas, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ay, qué mello! ¿Qué es la recomendación que nosotros les hacemos? Que incluyan siempre al psicólogo dentro de las evaluaciones. Hay muchas empresas que están haciendo las evaluaciones. Generalmente son contadores, generalmente son gente que no tiene nada que ver con la psicología. Y dentro de las evaluaciones, si sale una persona con un riesgo psicosocial, parte de la norma del seguimiento, porque esto es un mundo, ahorita nada más estamos platicándolo así por encimita, hay que darle seguimiento a ese trabajador. Y a ese trabajador lo tiene que dar seguimiento un psicólogo, y dentro de la documentación que tú tienes que presentar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es el seguimiento del psicólogo firmado por el psicólogo con su cédula profesional. No de que lo mandé a terapia, que le pusieran imancitos y le pusieran ahí ¡Oye! y que le pusieran ahí el péndulo y que los ángeles y todo eso. No. Tiene que ser un psicólogo que esté dado de alta, que esté cumpliendo funciones y que esté con su cédula profesional. Esto es importante y nada más voy a hacer una aclaración muy breve, porque sé que estamos sobre tiempo de podcast. No, la norma, para mi tristeza y un poquito como sabor amargo, no obliga al patrón o a la empresa a pagar un tratamiento terapéutico para el colaborador que vivió una situación de violencia o que vivió una, le llaman trauma, ¿cómo le llaman? El nombre técnico del factor de riesgo psicosocial. Ahorita te lo digo. Por favor, recuérdamelo. De trastorno grave. Ajá. Si tú viviste una situación de trastorno grave en tu trabajo, como lo acabamos de mencionar, un acontecimiento ahorita me acuerdo. Lo traíamos por ahí en el acordeoncito y ya no sabemos dónde quedó. Pero bueno, en resumen, o mi intención es, no está obligado el patrón a pagarte un proceso terapéutico. Sin embargo, sí está obligado a señalarle o a darle retroalimentación al colaborador que necesita ese acompañamiento, y entonces darle un seguimiento y decir, oye, ya identifiqué que hace 2 meses tú viviste una situación de un acontecimiento grave que te tiene en ansiedad durante tu jornada laboral. Ya la identifiqué, ya sabemos que está ahí. ¿Cómo te has tratado? ¿Cómo te acompañamos a que tengas una resolución favorable hacia esa situación de trastorno? Ajá, un ATS, un acontecimiento traumático severo. Acontecimiento traumático severo. Esa es la parte técnica, el nombre técnico que se le da en la norma. Si un trabajador sale con ATS, tiene que ir al psicólogo por ley. Tiene que ir por ley, sin embargo, el patrón no está obligado a pagar ese proceso terapéutico. Lo importante es que puedan llegar a una especie de negociación. ¿Sale? Así es. A mí me ha tocado trabajar con empresas, y sí ya me tocó el caso de que la empresa me dijo, yo lo voy a mandar contigo, nosotros nos vamos a hacer cargo. Pero depende de cada empresa. Es maravilloso. Sí. Si tú eres parte del área de recursos humanos, si tú eres parte del consejo general de una empresa, si tú tienes el acceso a tus patrones, a tus empleadores, para facilitarles esta información, es importante. Sería maravilloso que todas las empresas tuvieran como consultoría algunos psicólogos, ¿no? No todas lo tienen, pero sí es indispensable que retroalimenten sobre los resultados a los colaboradores. Y bien importante, esta norma es para todo. Si tú tienes desde un solo empleado, ¿sabes qué? Yo vendo cositas de celulares y tengo una islita en un centro comercial, ¿sí? No, pues yo no soy una empresa establecida. No, si tienes un trabajador que depende de ti, tú le estás pagando, entonces ya entra dentro de la norma. Ahí, dependiendo del número de trabajadores, y es por centro de trabajo, no es por empresa.
Luego entraremos en temas del centro de trabajo. Ajá. Si a ti te interesa conocer más sobre esta norma, escríbenos o pásale este podcast a quien puede tener injerencia en el tema de, bueno, ¿y esta norma qué? Ya empecé a hacer las evaluaciones, pero ahora no sé qué hacer con las evaluaciones. Me tocó ese caso con otra Claro. empresa. Una doctora me dice, oye, ya tenemos todas las evaluaciones. Ah, órale. ¿Qué hago con ellas? Sí, me dijo, ¿qué hago con ellas? Yo, ¿cómo? Sí, pues es que ya vino una empresa y nos las puso y todo. Por eso, pero ¿y luego? No, pues nomás las pusieron y ya se desaparecieron. Sí, es importante que Quien te lo haga, te lleve todo el proceso. Sí. Y de preferencia que sea psicólogo. Si en tu empresa no la han puesto o tienen dudas, aquí nos estamos. escriban, que nos Nosotros escriban, que nos somos escriban. expertos en ese tema. Nosotros hemos ya trabajado con empresas, ya hemos implementado en empresas esta norma, la conocemos muy bien, tenemos todas las herramientas y también le damos todo el seguimiento desde la plática inicial con el patrón de explicarles de qué se trata la norma hasta la Implementación y sugerencias de cambios, modificaciones y control de estos riesgos psicosociales. Así es, le damos todo el seguimiento a la empresa. Sí, Sus sí. políticas de prevención y todo ya se las entregamos como traje a la medida. Así es que llámenos. Llame ya. Y pues vámonos, porque esto ya duró mucho. Ay, qué caray. Me va a regañar producción. Ubícate Medios, gracias por esta producción, gracias por aguantar que nos extendemos y nos extendemos porque amamos platicar sobre estos temas con la gente. Gracias Pablo Montelongo por traer este tema. Me encanta, me emociona, me hace recordar cosas lindas. La psicología laboral es maravillosa. Gracias por este espacio, gracias Ubícate Medios, gracias a ti. Gracias a todos los que nos escuchan y pues nos escuchamos ahora sí que en el siguiente podcast. De nada, ¿eh? Gracias, Adriana Carlos. Salario emocional. El reconocimiento. La palmadita en la espalda por poner mi voz hermosa y mi entusiasmo en este tema. Gracias, Adriana Carlos, por la representación, por el texto, por sugerir también el tema y por estar aquí. Ya nos vamos. Gracias. Adiós.